En nombre de la Facultad de Ingenierías y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro que nos convoca esta tarde. Les recordamos mantener silenciados los micrófonos para evitar interferencias en el desarrollo de la charla y también los invitamos para que aprovechen este espacio realizando sus preguntas o aportes, dando clic en la opción levantar la mano para cederles la palabra o también pueden escribir en el chat. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Sebastián Patiño. Él es ingeniero ambiental y especialista en sistemas de información geográfica. También es analista y estructurador de datos espaciales. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien ahí? Y te escuchamos bien. Ok, bueno, déjame un momentico. ¿Puedo compartir la pantalla, por favor? Ya puedes compartir. Ok, bueno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar pues un poquito sobre lo que es la gestión territorial multipropósito, ¿cierto? Digamos que el enfoque de esta conversación que vamos a tener hoy de todo esto pues que estamos pensando mostrarles a ustedes va muy enfocado en dos perspectivas, ¿cierto? Una es la perspectiva, digamos, conceptual, donde se modela todo el tema de qué es la gestión territorial multipropósito, los conceptos base, ¿cierto? Como la ontología o la esencia de este tema. Y lo otro es ya una aplicación, digamos, derivada de la analítica espacial o de los sistemas, o de todo el mundo, pues, de sistemas de información geográfica, ¿cierto? Entonces vamos a empezar un poquito como con la parte, digámoslo así, conceptual, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando usted piensa en el territorio, usted piensa en una red de ideas y de flujos de materia y energía, ¿cierto? Que se están dando y se desarrollan en función de un espacio geográfico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa imagen tiene, claro, tenemos un tema de transporte, un tema de conectividad, de telecomunicaciones, de personas, de población, de tecnología, de, digamos, una serie de flujos que se desarrollan en un entorno, ya sea urbano, rural, ¿cierto? Entonces eso es lo que configura un concepto muy importante en el que se basa la gestión territorial multipropósito, que es el concepto de territorio. Entonces digamos que el territorio es algo que es muy familiar y a la vez pienso que también es muy ajeno como a la concepción de nosotros, ¿cierto? Todos sabemos, digamos, intrínsecamente qué es el territorio, pero definirlo es algo complejo. Digamos que dentro de todas estas cosas que se ven del territorio, mm, hay una cosa muy interesante y es que hay muchas definiciones de territorio, una definición ecológica, una definición, digamos, social, una definición antropológica, una definición geográfica. Pero hay algo que me gusta a mí, básicamente para mí el territorio es un espacio geográfico heterogéneo, ¿cierto? Digamos que eso es como la función que yo le he dado. Pongo estas dos imágenes porque me parece interesante, digamos, como las dos concepciones que se tenían. Por ejemplo, en la primera tenemos como una distribución andina de cómo se pensaba, se vivían los habitantes, digamos, nativos de Latinoamérica, especialmente de las zonas de los Andes. Y miren que tiene como un patrón, ¿cierto? Ellos decían, bueno, tengo unos recursos naturales, tengo una apropiación del territorio, tengo un asentamiento. Y es interesante eso porque realmente el concepto de territorio se cambia cuando el ser humano se asienta y se vuelve, digamos, deja de ser nómada, ¿cierto? Para apropiarse de un territorio. Digamos, cuando él era nómada tenía que entender el territorio, pero más desde la dinámica como tal, de cuando hay alimentos, cuando hay una provisión de un servicio que requiero para mi subsistencia, pero divagaba, ¿cierto? Cuando el ser humano ya se asienta como tal, empieza a apropiarse su cultura del territorio. Entonces ya deja de ser una mera relación ecológica, pues hay que entender que el ser humano también es un animal racional, ¿cierto? Como lo define la misma filosofía, pero digamos que ya deja de ser una relación meramente ecológica. ¿Cómo así? Que es una relación solo con el entorno, no. Ya empieza a haber una relación también con la cosmogonía, con la distribución espacial del territorio, con la geografía, con la ecología, con lo social, con lo antropológico y se empieza a gestar una cultura. ¿Cierto? Entonces digamos que la cultura es un ente transformador del territorio como tal, del espacio geográfico. Y aquí abajo la última imagen me parece muy interesante porque, digamos, eso es lo que pasa realmente con el territorio. El territorio está compuesto de unas variables físicas que se pueden medir, que se pueden palpar, que se pueden vivir, pero también hay una abstracción, ¿cierto? Y entre esas es la abstracción y el concepto de Estado.
¿Por qué? Porque el territorio es un espacio geográfico administrado, básicamente así no lo va a definir la política. Entonces, digamos que dentro de eso, realmente hay muchas cosas. Si ustedes ven la elaboración del territorio del suelo, el suelo le pertenece al Estado, ¿cierto? Usted tiene una administración sobre él, pero los recursos naturales que están ahí le pertenecen al Estado, como el agua. Entonces, digamos que miren que ahí ya vamos encontrando que el territorio nos configura una cultura, un ambiente, una ecología, un arte también, ¿cierto? Y todas esas configuraciones se hacen parte de la relación hombre-territorio, que esa es la ecología, ¿cierto? Entonces, digamos que el territorio básicamente es una configuración espacial heterogénea, de donde se surten un montón de factores, tanto factores humanos como factores, digamos, ecológicos, económicos, sociales. Y aquí viene ya el concepto, digamos, de gestión territorial, ¿cierto? Esta es una visión ecosistémica, porque, digamos, ya lo vamos a ver un poco más a fondo sobre el tema de sostenibilidad y sustentabilidad. Pero básicamente la gestión territorial es una interrelación de la heterogeneidad, ¿cierto? Un territorio es heterogéneo. Siempre debemos pensarlo desde la heterogeneidad como tal. Entonces, miren que tiene varios factores, ¿cierto? O varios parámetros que, digamos, influyen en él en todas las medidas. Uno es el componente ambiental, que ese es el componente, digamos, también ecológico, con el que nos relacionamos todos los días. Un componente económico, un componente cultural y un componente social. No es lo mismo ir a hacer un tema de gestión territorial a las planicies de Siberia que venirlo a hacer, digamos, aquí ahorrado, ¿cierto? En el páramo. Es muy diferente porque las condiciones del territorio configuran un espacio ambiental, una dinámica económica, una dinámica social, una dinámica cultural, ¿cierto? Y ahí mismo se desarrolla también el tema de servicios. No solo servicios de infraestructura, servicios económicos y en términos de la calidad de vida, sino también un montón de servicios de soporte que se van dados por el ambiente. ¿Cierto? Entonces digamos que ahí podemos hablar un poquito de gestión territorial. Y como su palabra lo dice, o sea, cuando uno desglosa su gestión territorial multipropósito, es básicamente el manejo del territorio con diferentes propósitos de uso, ¿cierto? Es un concepto algo egoísta porque realmente cuando hablamos de la gestión del territorio es el uso del ser humano, pero muchas visiones que se han tenido últimamente han trabajado también la interacción mucho más con el componente, digamos, ecosistémico y ecológico, que es lo que se debe buscar. Aún falta mucho, pues, como para lograr como esa articulación, pero se están como haciendo eh, estudios y desarrollos en función de eso. Bueno, entonces ya hablando un poco más en la configuración técnica, pues vamos a hablar un poquito del catastro multipropósito, ¿cierto? Voy a traer dos ejemplos bastante interesantes, porque digamos la base del ordenamiento territorial es todo el tema de la administración de la tierra. Y la administración de la tierra se compone de la propiedad, ¿cierto? Que es como la parte, digámoslo, más allá de lo físico, que es quién posee la tierra, quién la administra y la parte, digamos, también topográfica, ¿cierto? Pero hay una serie de restricciones, hay una serie de interesados sobre ese pedazo de tierra, hay una serie de variables o de temáticos más bien que se desenvuelven en el territorio. Entonces, digamos que el catastro multipropósito lo que busca es la identificación de esos patrones de administración de la tierra y también los modelos de uso y ocupación del territorio, ¿cierto? Eso es como la base del ordenamiento territorial, porque si yo conozco cómo se distribuye la tierra, quién la usa, quién no la usa, qué conflictos tiene, qué potencialidades tiene, pues tengo una forma de gestionar el territorio, ya no se hace tan ajeno como muchas veces sucede. Piénselo hace muchos años, digamos, cuando usted se devuelve en el tiempo, mmm, pensémoslo desde la colonia de América, o sea, era muy difícil para un rey sentado en una silla por allá en Madrid venir a gestionar un montón de territorios que ni siquiera tenía yo cuantificados qué potencial tenía, ¿cierto? Por las condiciones mismas de la época. Ahorita se ha facilitado eso, digamos que, por ejemplo, los muchos modelos de desarrollo sostenible que se ven, ahorita vamos a presentar uno, que se han hecho en el mundo, por ejemplo, los franceses para el manejo de vías y de infraestructura en términos de sistemas ecosistémicos, se basan totalmente en el catastro para hacer un inventario de la propiedad y aún así poder generar una afectación positiva dentro de las personas que van a ser afectadas por un proyecto, pero no solo las personas, también el sistema ecológico que está circundante a las zonas o que es afectado por el proyecto como tal. Y miren que la base es el catastro, ¿cierto? Entonces, digamos, hay que entenderlo. Ahí tenemos un montón de nodos. Las imagencitas muestran eso. Miren que un predio que es una mixtura, es una heterogeneidad, tiene
su zona productiva, que puede ser una producción agropecuaria, una producción, digamos, industrial, comercial. Un uso también tiene un espacio para vivir, es un espacio donde se habita, ¿cierto? Realmente el ser humano busca habitar un territorio y ese es el tema de volverse, de dejar de ser nómada, ¿cierto? Eso está en nuestra genética y en nuestra naturaleza y en los factores que condicionan al ser humano. Entonces, digamos que es la apropiación del territorio. Y un territorio se puede ver a gran escala, a pequeña escala. Si lo vemos a gran escala, pues estamos hablando, digamos, del país, ¿cierto? Que tiene una configuración, un estado, unos límites geográficos, y esos límites geográficos trascienden también simplemente la tierra, o sea, también unos límites oceanográficos, atmosféricos. Todos esos límites se articulan en un estado. Si pensamos en una parcela también, ¿cierto? Si usted es dueño de una parcela, usted tiene la propiedad de esa parcela y tiene también, digamos, el deber de administrar eso. Usted es quien administra y usa la tierra según un modelo que está preestablecido en el territorio. Ese modelo no es homogéneo, ¿cierto? O sea, nosotros en Colombia no podemos hablar de homogeneidad tan fácilmente como se habla en zonas, por ejemplo, como en Estados Unidos, ¿cierto? Ustedes miran una distribución catastral en Estados Unidos y son cuadrados súper grandes y extensiones de tierras muy planas. Entonces ahí sí puedo hablar un poco de una homogeneidad topográfica y tal vez de una homogeneidad también de recursos y otras cosas, sin desconocer que el territorio es aleatorio, ¿cierto? Eso puede surgir por eventos naturales, puede haber surgido por un asentamiento que se fundó ahí, ¿cierto? No necesariamente tiene ordenación. Hay ciudades como Brasilia, pues que se planificó desde el principio, pero generalmente muchas ciudades no fueron así. Pues en estos días leí algo sobre Nueva York y Nueva York tiene una belleza fea y esa belleza fea es perfecta y la es un poquito más particular porque Nueva York creció sin desear ser bella. Entonces miren que hay el ordenamiento también cuando se piensa esa ciudad desde un componente estético y un componente artístico, se crea como tal, no propiamente el ordenamiento, pero se configura en el territorio, se adapta al territorio y eso configura una belleza estética que llama la atención de Nueva York. Pero miren que eso es un concepto artístico que va muy ligado al territorio, ¿cierto? Y si usted lo quiere analizar más profundamente, puede analizarlo también desde la configuración y desde los patrones. Todo tiene un patrón, digamos, entre comillas, y eso es lo que busca el catastro, entender esa diversidad y si de pronto pueden haber patrones que sean, digamos, consecuentes con la realidad del territorio, ¿cierto? Pero sabemos que es complejo. Listo. El LADM-COL es un modelo de datos de catastro con enfoque multipropósito que se desarrolló para Colombia, ¿cierto? Es un modelo general, eso fue un desarrollo muy grande que se hizo, digamos, eso no creo que sale de una tesis de grado, se postuló, se fue a Suiza y eso dio un boom para todo el mundo y muchos países han estado, digamos, apropiándose de eso. Tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? ¿Cuál pienso yo que es una de sus cosas interesantes? Es un modelo de datos muy parchado, muy bacano, para que eso es muy interesante, pero siento que también dentro del contexto heterogéneo del territorio le falta, porque no podemos homogeneizar un territorio como Colombia, es muy difícil, perdón, homogeneizar un territorio tan diverso como Colombia, empezando, porque vos en una unidad residencial, vamos a mirarlo por un tema de, de, de etnias, o sea, aquí vivimos mezclados el afrocolombiano, el indígena, el mestizo, ¿cierto? El blanco. Entonces miren que empezando por eso es un tema que ya eso cambió una diversidad del territorio. Entonces realmente yo no puedo ver la homogeneidad de ese territorio. Lenguajes, culturas, gastronomía, todas esas cosas que configuran el territorio, ¿cierto? Y el LAM, claro, para que sea un modelo tiene que ser estándar y se busca estandarizar y funciona, pero digamos que aún le falta mucho para comprender, esa es una opinión muy personal, le falta mucho para comprender realmente la heterogeneidad del territorio, ¿cierto? Y esa es la base del ordenamiento y lo que se busca ahorita con todo el tema pues del proceso de paz. Bueno, aquí es un ejemplo muy bacano, ¿cierto? Este ejemplo lo leí hace tiempo de un artículo, curioseando por ahí, surfeando un poquito en la web, y encontré esto sobre lo que es el catastro multipropósito. Pero eso es una visión del desarrollo, de una estrategia de desarrollo sustentable para un catastro multipropósito en el postconflicto de Siria, ¿cierto? Entonces, digamos, Siria es un país, me voy a adelantar un poquito, vamos a mirar esto, ¿cierto? O sea,
como ustedes han visto, Siria desde el 2011 al 2021 ha tenido una guerra civil con un montón de grupos que han surgido a partir prácticamente de una concepción ideológica, ¿cierto? Entonces, miren ese mapa tan interesante. Uno empieza a ver, bueno, allá hay suníes, kurdos, cristianos, un montón de etnias que pueden ser de diferentes, incluso va muy ligado al tema religioso. Y eso es lo que generó el conflicto, ¿cierto? Entonces, empezando por el tema de ideología, el tema de pensamiento, de creencia, mire que Siria es un país heterogéneo, ¿cierto? Aparte de que su historia es súper heterogénea, o sea, después de que ellos dejan de ser colonia francesa y empiezan a asumirse todo eso en el Islam y tienen países como Irak, que tuvo un gran crecimiento, Turquía, entonces empiezan a vivir todas estas cosas, todos estos cambios, un país progresista que empezó a crecer después de que los franceses lo dejaron, pero llega un punto en que se estanca por la misma diversidad, ¿cierto? La misma diversidad genera un conflicto, pero más que toda esa diversidad ideológica. Yo soy cristiano y yo no quiero al musulmán. Entonces miren que el concepto de Siria parte de eso, como aquí también se ha visto un conflicto ideológico por una serie de ideologías que se han vivido en el país. Entonces miren que empezando por lo social y lo político, ya se hace un territorio heterogéneo, ¿cierto? Y todos quieren ganar. Y ahí entraron los rusos, los norteamericanos, y esta gente viene y hace esta propuesta, ¿cierto? Esta propuesta es muy interesante porque busca reivindicar el uso de la tierra y la administración de la tierra desde la gente misma en un país post-conflicto. Ustedes saben que después de un país post-conflicto, ¿qué queda después de la guerra? Quedan muchos problemas sociales, ¿cierto? O sea, entonces ellos quieren recuperar eso. Ellos buscan integrar cuatro cosas. Es la primera parte de arriba que dice la realidad física, la cultural. Miren que aquí el tema de identidad cultural es muy importante, porque es que la identidad cultural está por un tema en estos países islámicos muy marcado, que es el tema de credo, ¿cierto? Los recursos económicos, de donde exploto, es un país de la península arábica, ¿cierto? Es un país que por todas las condiciones que tiene particulares, ¿qué le pasa? Tiene petróleo. Entonces también hay unos intereses ahí de potencias como Estados Unidos y Rusia. Entonces miren que ellos tratan de entender también esa realidad económica de los recursos. Y una cosa muy bonita que me pareció de esto, que digamos, sí es un papel y quién sabe si se cumpla, pero es el planteamiento de los derechos y deberes del ciudadano sirio, ¿cierto? Porque ahí lo incluyen a él. Realmente eso es lo que hace. O sea, cuando usted piensa incluso en el catastro multipropósito y lo lleva al SIC, usted lo puede pensar también desde una apropiación de cartografía social, ¿cierto? Porque ¿quién conoce realmente su predio? El señor que lo habita. Entonces, miren que ellos están diciendo ahí, ¿quién conoce realmente Siria? ¿Quiénes son los que requieren un montón de derechos y deberes del ciudadano? Y el ciudadano, al fin de cuentas, es quien está afectando realmente el territorio. Y ellos ya plantean un trilema que es muy interesante. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre también economía energética con respecto al ordenamiento territorial. Pero digamos que ellos practican algo que lo llaman desarrollo sostenible o sustentable. Para mí hay una diferencia, ¿cierto? Ellos lo llaman sustentable. Entonces miren que ellos basan todo en el uso de la tierra, en el desarrollo de la tierra, el uso de la tierra. ¿Y qué busca eso? La valoración de la tierra como tal. Entonces yo tengo que identificar realmente quién es el poseedor, quiénes son los dueños, lo mismo que hablábamos para Colombia, miren que el concepto es el mismo, es entender cómo se administra, cómo se distribuye, cómo se reparte la tierra. Pero ellos plantean una serie de metodologías, entonces, primero identificar las problemáticas, eso es como una serie de restricciones, cuando usted plantea problemáticas, plantea objetivos de solución a esas problemáticas. Luego, un planteamiento de objetivos, un análisis de la situación y ya planteamientos de las metodologías catastrales que yo puedo aplicar. Todo esto siempre va a ir direccionado a la realidad física, a la identidad cultural, a los recursos económicos y a los derechos y deberes. Pero esos recursos económicos, ya lo vamos a ver más abajo, se desprenden. Miren, materials, tenemos gas, agua, recursos naturales que se están, digamos, presentando como parte fundamental del desarrollo sostenible. Entonces, miren que la economía directamente yo no la puedo, digamos, desconectar del medio ambiente y de todo este tema de políticas ambientales, ¿cierto? Entonces todo va conectado. Y acá viene el triángulo del trilema, ¿cierto? Es como, bueno, ¿cómo se plantea la sostenibilidad? Sí, y lo que nos dicen en todo lado.
una estructuración equilibrada entre lo económico, lo ambiental y lo social, ¿cierto? ¿Qué es lo social? Lo que hemos visto, el tema de derechos y deberes. Cuando usted habla de un catástrofe post-conflicto, hay algo interesante, y es que realmente están pensando, porque saben que ya está el conflicto, solamente esperan que acabe la guerra, están mostrando cómo podrían recuperar el país. En estos días también me planteaba un tema de progreso, y es difícil a veces verlo acá porque cuando usted le pregunta por el progreso a un norteamericano, tal vez el progreso para el norteamericano es que el hijo de él vaya a la guerra y se vaya para Afganistán, ¿cierto? Cuando podían irse. O el progreso para un norteamericano de Nueva York y todo eso es tal vez muy diferente al de este señor, ¿cierto? Pero cada uno, según su idiosincrasia, tiene una idea de concepto particular, pero a nosotros siempre nos han vendido una idea de concepto de progreso capitalista, ¿cierto? Una idea de que el progreso, la industria, es la economía. Y lo que buscan estas tendencias ahorita con esto es que, venga, usted sí necesita el progreso, la economía de dónde se deriva, de una serie de explotaciones de recursos naturales, pero también de una explotación social y de una explotación de la tierra. Entonces tiene que entender todo eso como una integralidad y no como una separación. No puede pensarse como algo rígido. ¿Qué es lo que pasa si yo pienso solamente en lo económico o en lo social o en lo ambiental? El conocimiento se vuelve rígido porque viene de una sola perspectiva, ¿cierto? Entonces esto lo que busca es hacerlo más flexible, más aplicado y digamos más coherente con la realidad de los territorios. Entonces eso me pareció interesante de Siria, como el hecho de plantear un concepto de catástrofe, buscando articular también la política social, ¿cierto? La política económica y la política ambiental. Cuando nosotros vemos el modelo LADM, hay un factor que a mí me parece muy particular y es, por ejemplo, no existe algo que se está dando ahorita en el país y en el mundo, y el LADM Col no considera el uso de conservación, te considera los usos comerciales, entonces el avalúo falla, porque es que el avalúo a partir de un modelo de catastro multipropósito LADM estándar para el mundo, deja de obviar que hay una parte de servicios ecosistémicos que también hacen que mi predio valga. Entonces no me están valorando mi predio porque tiene un servicio ecosistémico, sino porque está en una zona de restricción. Entonces eso me afecta a mí, ¿cierto? Ese es el problema que yo a veces veo también en muchas de estas cosas del multipropósito, que en estas partes de los servicios ecosistémicos que también me potencian un predio, me lo están castigando porque no tengo una construcción. Y eso así se ve aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque no hemos ajustado metodologías. Es más, una metodología de cálculo para usted valorar ambientalmente cuánto vale un predio, porque por ahí pasa un oso de anteojos, que porque por ahí tiene una anta, que tiene un bosque muy grande y muy bonito, que ahí produce alimentos, hongos, lo que usted quiera. Entonces, digamos, cuando usted tiene todo eso, son unos servicios que usted le está brindando a la sociedad, directa o indirectamente, y eso no se está valorando, ¿cierto? Entonces, miren que es sesgado en ciertos puntos. En eso le doy un mayor, digamos, puesto digamos, me gusta más este catastro sirio que se incluye esa parte. Lo otro está incluido por debajo en el multipropósito del EADM, ¿cierto? Pero siento que aún le falta mucho explorar ese campo de realmente un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, ¿cierto? Es muy de la delimitación y claro, es un modelo de datos, pero debe servir y debe estar articulado a estos componentes. Esa es digamos, la filosofía del catastro multipropósito, que se articule con todo. Listo. Este es el mapita de Siria, ahí se me trocaron las dos diapositivas, pero era para mostrarles esa diversidad que se vive allá, ¿cierto? Y que está tenida en cuenta en la identidad cultural que se plantea en este país. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es, digamos, analítica espacial, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante la analítica espacial? Aquí ya dejamos un poco el tema territorial y conceptual, ¿cierto? Y vamos a hablar un poquito más también de una forma conceptual, pero más técnica de lo que se hace. Como lo vimos anteriormente, si ustedes sintetizan el catastro multipropósito en un territorio, es una serie de variables y de capas, ¿cierto? Que comprenden el territorio. Capas geoespaciales, capas alfanuméricas, un sinfín de análisis que podemos tener en cuenta desde un sistema de información geográfica y con los métodos que queramos, ¿cierto? Entonces miren que por ejemplo aquí en la sobreposición tenemos una ortofoto, una
red de catastral, los lotes, las parcelas, zonas de uso y del suelo, bondades administrativas, todo lo que deriva también en la configuración espacial del territorio. Incluso cuando usted evalúa la configuración espacial del territorio, usted también está evaluando condiciones específicas de él, ¿cierto? Digamos, de su heterogeneidad espacial, porque hay otros temas que es la percepción del ciudadano frente a cómo vivo esta ciudad, ¿cierto? ¿Cómo la habito? ¿Cómo, si yo me quiero expandir de esta ciudad, me iría a vivir a la montaña, al valle, donde haya disponibilidad de recursos, o me iría donde vea una parte donde pueda construir mi casa, ¿cierto? Entonces, miren que ese tema también es influyente en todo el proceso de análisis. Entonces, el SIC permite eso, el SIC permite hacer unos análisis multivariados de todo esto. Les voy a presentar dos metodologías. Estadísticamente, vamos a hablar un poquito de estadística, de cómo se usa, ¿cierto? Para el tema multipropósito, porque básicamente esto deriva en identificar potenciales prediales, ya sea desde un enfoque multivariado o desde un enfoque univariado. El análisis estadístico es el mismo, solamente que con dos versiones. Ya les voy a explicar. Que tiene por debajo dos análisis diferentes, un análisis de servicios y un análisis de intervención catastral, ¿cierto? Para presentárselos un poco desde los sistemas de información geográfica. Vamos a hablar un poquito de un modelo que desarrollé el año pasado para un proyecto pues, de catastro multipropósito, que era el levantamiento y la actualización de unidades prediales en una zona de intervención para 15 municipios de Antioquia, ¿cierto? Entonces, la propuesta fue un modelo de priorización predial a partir de un análisis de densidades, ¿cierto? Ese modelo analítico lo que busca era focalizar, digamos, los núcleos de trabajo, optimizar tiempos de caracterización, identificar las zonas de mayor potencial de unidades prediales asociadas en un territorio, ¿cierto? Entonces, lo que se buscaba con esto era identificar patrones. ¿Por qué? A mí no me interesa un territorio desconectado para un tema de planificación y de abordaje en campo. Y más si tengo que cumplir una serie de metas y una serie de actualización de datos, un censo catastral que se puede hacer, ¿cierto? Un levantamiento de formularios. Entonces se propuso un análisis de tiempos a partir de la cartografía y a partir de un patrón espacial, ¿cierto? Entonces básicamente esto que hacía, entender la configuración espacial. Y vamos a hablar un poquito de qué herramientas, digamos, son interesantes para analizar la configuración espacial. Lo que vamos a mostrar aquí es un poquito matemático, pero voy a tratar de expresárselos como más desmenuzado para poderlo entender. La metodología se basa en una herramienta muy interesante, que es una herramienta de autocorrelación espacial o de clustering, ¿cierto? Eso, ¿qué hace esa herramienta de clustering y autocorrelación espacial? Básicamente analiza patrones en el territorio y se basa en un modelo estadístico de distribución normal, y lo que busca es, digamos, hacer la probabilidad de que un evento ocurra. Eso es lo que estamos analizando con esa campanita de Gauss, ¿cierto? Y con la significancia, que un evento realmente ocurra. ¿Qué es ese evento o nuestra hipótesis alternativa? Que no hay aleatoriedad espacial. ¿Y cuál es la hipótesis que nosotros buscaríamos rechazar? Que hay aleatoriedad espacial, ¿cierto? Entonces, cuando calculamos con esa ecuación lo que hace es que me analiza cómo está la densidad predial de mi predio de interés con respecto a los vecinos. O sea, me está mirando mis vecinos qué tanta influencia tienen en mi valor de densidad por la distancia. O sea, que me está analizando a mí mismo cómo me comporto con los vecinos más cercanos, ¿cierto? Eso es lo que hace la ecuación. ¿Usted cómo se comporta? ¿Está muy parecido a sus vecinos o es muy diferente a sus vecinos? Para identificar si hay un patrón o si realmente es un producto de la aleatoriedad espacial. Entonces, estos modelos de estadística espacial, de análisis clúster, de autocorrelación, se basan en la primera regla, una de las, no sé si es la primera, ahí me disculpan, pero una de las reglas de la geografía, que es la regla de autocorrelación espacial, ¿cierto? Que entre más cerquita esté un dato de otro, es más parecido a ese dato. Básicamente eso es lo que explica. Entonces, ¿qué estoy mirando acá? Yo voy a mirar si en una zona, un predio con alta densidad está ubicado en una zona de alta densidad predial, ¿será que sus vecinos también son predios que están ubicados en una zona de alta densidad predial o al contrario? Tengo un predio en una zona de baja densidad predial, ¿se agrupa con predios que están en una zona de baja densidad predial?
Entonces esa es la pregunta que me estoy haciendo, ¿cierto? O sea, se agrupan valores altos con valores bajos. Y hago una serie de análisis estadísticos para identificar esa probabilidad para rechazar la hipótesis nula. ¿Cómo así? Para yo decir, no, rechazo la hipótesis nula quiere decir que si hay un patrón espacial, no hay aleatoriedad. Si ya lo vamos a ver de colores, que se pinta así. Los valores azulitos son los valores que son fríos o que son puntos de datos bajos con datos bajos, ¿cierto? Y las colitas rojas es lo que me va a determinar a mí valores altos agrupados con valores altos. Y los que caigan en la mitad, en la zona amarilla, quiere decir que son aleatorios, ¿cierto? En el espacio tienen un patrón aleatorio. Entonces eso es lo que yo buscaba, identificar predialmente cuáles eran los predios que estaban en zonas de mayor densidad predial y cuáles eran los predios que estaban en zonas de menor densidad predial. Y si había una relación espacial y un agrupamiento de valores altos con valores altos y valores bajos con valores bajos. Entonces esa es como un poquito la dinámica estadística que se trabaja. Es una prueba de hipótesis donde yo simplemente estoy valorando si realmente tiene significancia estadística que haya un patrón espacial. ¿Listo? En este caso, ¿cuál es la variable que estamos analizando por debajo? La densidad predial, calculada a partir de la configuración del territorio. Entonces, el modelo de datos es el siguiente, simplemente es un geoproceso. Se identificaron los predios a intervenir por municipio, se generaron unos puntos de los centroides, se calcula un método raster, que es un método, digamos, de cálculo espacial de densidad. Él calcula cuántos puntos hay por píxel y me dice, vea, hay tantos puntos por área. Entonces eso es una densidad, ¿cierto? Entonces me calcula la densidad predial. Y ya eso lo extraemos, lo llevamos a una capa de puntos y generamos luego un polígono con ese dato. Y ese dato se le aplica a la herramienta de clusters. Ya vamos a ver el resultado, que ahí se ve un poquito más interesante esa segregación, ¿cierto? Este modelo se desarrolló en una herramienta de ArcGIS que se llama Model Builder, ¿cierto? Es un modelo iterativo porque realmente se ejecutó este solo modelo para 15 municipios, para 15 predios almacenados en una base de datos espacial y se generaron todos los procesos que les expliqué ahorita. Se calculan los centroides, se calcula la densidad, ese dato de densidad se le lleva al predio y se hace un análisis de clúster espacial en el predio y finalmente se exportan unas tablas con esos datos o un shape donde está la configuración espacial del territorio, ¿cierto? Aquí lo vemos un poquito más claro como la estructuración del modelo de segregado, ¿cierto? Entonces lo primero es cálculo de densidades a partir de los centroides, que es toda la parte de arriba. Miren, ahí está el iterador que me está cogiendo cada una de las capas, me coge la capa 1, me hace el proceso, va por la segunda capa, hace el proceso y arroja los resultados. ¿Qué me está haciendo aquí? Me está calculando la densidad, que es un archivo raster, me extrae el dato de densidad para el predio y me lo lleva de nuevo al polígono del predio. Básicamente eso es lo que estamos haciendo, que extrayendo ese dato, llevando al polígono del predio para poder hacer un iterador donde me valore el análisis de puntos fríos y puntos calientes. ¿Qué vamos a identificar? Los patrones de mayor densidad y los patrones de menor densidad. Y los factores o los predios que se comportan en términos de densidad en una zona de aleatoriedad espacial, ¿cierto? Y lo último es una relación de resultados. ¿Cómo así? Llevo esos resultados del análisis cluster a la capa de predios, ¿cierto? Para tenerlo ahí como un dato en la base de datos o en la tabla alfanumérica del predio, ¿cierto? Estos son los resultados. Entonces miren que hice dos análisis de densidad. Un análisis de densidad, digamos, por los puntos y la distribución de puntos en el territorio. Y el otro es un análisis ponderado por unidades. Si ven el de la derecha, hay unos punticos más pequeños de densidades. ¿Por qué? Porque hay edificios más altos. Entonces se ponderó por el número de unidades prediales asociadas a un mismo terreno. En cambio, la otra, la que sí se ven más manchas, la de la izquierda, tiene toda la densificación a partir de la distribución catastral del territorio. Entonces miren que él me está diciendo, vea, los puntos fríos son patrones espaciales de datos de baja densidad. Con un 99% de confianza quiere decir que tiene una probabilidad muy alta de ser un patrón espacial de baja densidad. Del 95% y del 90%. Las zonas amarillas quiere decir que en el territorio son aleatorias, no son ni altas ni bajas. Puede ser alta, puede ser baja, es un valor aleatorio. Pero miren las zonas rojas. La zona roja lo que me está diciendo es que tenemos
predios en zonas de alta densidad y además tienen un patrón espacial. Si ven que él me discretizó la variable. Hay un concepto en estadística muy lindo que se llama la inconexidad de eventos. Ese tema de inconexidad de eventos busca esto, identificar patrones en algo y mirar si esos patrones realmente son efecto de un patrón anterior. Yo podría hacer estos análisis catastrales, por ejemplo, en el tiempo. Mirar esa misma zona, eso es el municipio Santuario, mirar esa misma zona, cómo se comporta en el tiempo en diferentes momentos, hacer los clústeres de mayor densidad y, por ejemplo, hacer un estimado si la densidad de hace un año me está afectando la densificación de este año, o si realmente matemáticamente no existe una relación entre la densidad de hace un año y la de este. ¿Cierto? Que eso puede pasar. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con un modelo matemático cuando me dice, no, vea, realmente la densificación predial del centro de Santuario hace un año no afecta a la de este año? Cuando usted se pone a mirar qué variables hay por debajo, puede encontrar cosas muy interesantes, como que se instauró una política de que no se iba a densificar más el área circundante al parque de Santuario. Puede haber sido que un alcalde llegó y dijo, no, vamos a hacer esa política de que aquí no se va a construir más o no se va a construir más edificios de tantos pisos. Eso frena la densificación, ¿cierto? Entonces miren que hay variables que yo no estoy teniendo en cuenta en mi modelo matemático, pero que son propias del territorio. ¿Listo? Entonces ahí están los dos análisis, los dos resultados. Miren que se ve muy claro el patrón de densificación y se ve hasta, se ve hasta bonito, ¿cierto? Usted ya ahí puede tomar una decisión. Entonces ya puede decir que en las zonas rojas es donde yo debería empezar mi trabajo de caracterización porque tengo mayores unidades prediales asociadas, o sea que voy a tener más tiempos de operación y más gente trabajando en esa parte, ¿cierto? Entonces, estos modelos siempre es bueno corroborarlos. Corrobórenlos con el crecimiento de la propiedad horizontal en un municipio, con las políticas públicas que se han tomado, porque son datos que subyacen a la modelación, ¿cierto? Pero miren, esto es lo que hace, a partir de una prueba de hipótesis bajo una normal, él trata de identificar si hay aleatoriedad espacial o no. Entonces recordemos, lo amarillo quiere decir que espacialmente es aleatorio, lo azul son puntos bajos, o sea, valores bajos de densidad que se agrupan con valores bajos. Los rojos son valores altos de densidad que se agrupan con valores altos. Y si vemos los mapas de arriba, miren que los dos puntos más grandes de la imagen de la derecha, los dos rojos, están asociados a los dos puntos de mayor densidad en el mapa de densidades de la derecha. Y abajo, miren que todo ese corredor rojo se relaciona con la zona de mayor densidad de, de la imagen de la izquierda, ¿cierto? Entonces, miren que sí hay una relación importante entre la densidad en el territorio. Hay un patrón espacial dentro de la configuración catastral del municipio o del área de intervención, ¿cierto? Eso se hizo para 15 municipios, resultados muy interesantes. En otros casos había municipios donde dos predios solo se agrupaban en valores altos. ¿Por qué? Porque puede pasar. La configuración del territorio es variable y es cambiante, ¿cierto? No es estática. Entonces, esto es un poquito sobre el enfoque catastral, ¿cierto? Quise traer otro ejercicio que realmente siento que es mucho más interesante desde muchas perspectivas. ¿Por qué? Porque aquí realmente integra un poquito, al menos desde el SIG, integra un poquito la visión de sustentabilidad, ¿cierto? Y es la valoración de los servicios ecosistémicos a partir también de la base catastral. Lo que les voy a mostrar aquí es un análisis, el anterior era un análisis univariado. ¿Por qué? Porque solamente calculé la variable de densidad y esta variable de densidad la llevé hasta el nivel de análisis estadístico univariado, ¿cierto? Hice un análisis estadístico sobre la densidad. Aquí es diferente porque antes de hacer el análisis estadístico hay un análisis multicriterio. Y entonces ese análisis multicriterio busca una ponderación, cuáles son los predios que más variables me suman, ¿cierto? Y el predio que más variables me sume, lo voy a analizar estadísticamente para ver si me relaciona con predios que tienen mayor cantidad de variables, ¿cierto? O si se me relaciona con predios que tienen poquitas variables, que suman poquitas variables. Eso es lo que vamos a hacer acá. Esta propuesta digamos, es muy bonita porque se basa en un análisis que se hizo para Corantioquia hace 2 años, 3, muy bacano, sobre ecosistemas de humedal, ¿cierto? Y es bastante interesante porque los humedales tienen una importancia ambiental muy tesa. Y si ustedes se ponen a ver a partir de Barranca Bermeja,
ahí en Yondó, de ahí para arriba hasta la costa, casi llegando pues hasta Bolívar y todas las partes donde empieza a desembocar el Magdalena hacia la parte pues del Canal del Dique. Toda esa parte de ahí de la costa es un complejo de humedales del Magdalena, ¿cierto? Entonces es espectacular y eso se hizo para eso. Y tiene una problemática muy grande y es que esa zona de Barranca Bermeja y Yondó, pues, ustedes los que de pronto conocen por allá, es una zona altamente afectada por la actividad petrolera. Entonces aquí hay varias variables. El tema ecosistémico, el tema de amenaza, el tema de conflictos, el tema de potencialidades sociales, económicas, ambientales y el tema catastral que es transversal a él, ¿cierto? Entonces, esa propuesta de definición parte de algo muy bacano que es, digamos, la delimitación del sistema de acuífero del municipio de Yondó. Entonces, a partir de eso, todos los predios que estén ahí son importantes para la recarga de ese acuífero y para la oferta del acuífero, ¿cierto? Por la condición geológica, geomorfológica, por el tema hidrológico e hidrogeológico, es importante. Y lo otro es que tenemos ese puntico que se ve ahí, es la captación. Ese lugar es muy bonito, se llama la Laguna del Miedo. Y esa es la captación de, de agua para la cabecera urbana del municipio de Yondó. O sea, cuando yo fui allá me bañé con agua de esa laguna, ¿cierto? Usted abría la ducha, le servían un juguito con agua hervida de la Laguna del Miedo. Entonces miren que yo estaba haciendo uso de esa agua que, que provee ese ecosistema estratégico, ese complejo de humedales que hay allá en Yondó. Entonces la idea era trabajar ese tema de, bueno, cuáles predios afectan más ese cuerpo de agua, cuál tiene más incidencia y se plantean unos criterios. Como sabemos, esa zona es muy grande. Miren la línea amarilla que es todo el tema del acuífero, es bastante amplio, entonces nosotros lo redujimos un poquito como a un buffer de 5 kilómetros más o menos. De buffer lo dibujamos a mano, teniendo en cuenta pues unas condiciones del territorio, ¿cierto? Luego empezamos a identificar, vea, el área estratégica lo que hace es buscar una articulación entre la planificación territorial, miren que esto es un enfoque multipropósito, donde se identifica la propiedad privada y pública y también la gestión del recurso hídrico como una función ecosistémica que está transversal al tema de gestión territorial. Ahí mostramos la explotación de Ecopetrol. Miren, o sea, son un montón de machines que hay ahí que realmente deben estar afectando el acuífero. Yo no sé si habrá mediciones de calidad de ciertos contaminantes que pueden provenir del tema petrolero. No creo que allá estén haciendo fracking, pero digamos donde eso se estuviera desarrollando en ese punto, por las líneas de flujo que tiene el acuífero, posiblemente estaríamos afectando con todo ese tema de contaminación, el tema de la calidad hídrica de la Laguna del Miedo, ¿cierto? Entonces es un tema, es un factor de amenaza que está dentro del área de estudio. Entonces miren que ahí ya se vuelve más heterogéneo el análisis. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Combinamos el área preliminar con el límite predial y identificamos esa área estratégica. Porque, miren, hay un error que cometemos muchas veces los SIC. Y yo pienso que eso es algo que realmente las personas que hacen SIC deberían sacarse eso de la cabeza. Y es que siempre queremos hacer un recorte con el área de estudio. Yo no sé por qué se nos metió en la cabeza que uno tiene que hacer un recorte. Sí, porque uno piensa que el sistema es finito, pero realmente imagínense solamente los que quedan en esa bolita. Les estoy perdiendo a esos predios zonas de influencia fuera del área estratégica. O sea que esas zonas de influencia también aportan en la presión, en la fragilidad, en la amenaza y en la conservación de los ecosistemas estratégicos. No puedo cortar un predio, todo el predio aporta, ¿cierto? Entonces eso es un tema que cuando usted lo ve en ordenamiento territorial es un factor de, digamos, de ¿cómo decirlo? Un factor de apropiación del territorio de impacto. Todos están viendo en qué diapositiva voy. Si ven que voy, en qué diapositiva voy que me escribieron que iban en la del Model Builder, por favor. Aparece una que dice con 3 fotos, área preliminar, límite predial y área Ah, estratégica. bueno, listo. Ahí al menos está viendo, gracias. Listo. Entonces, continuemos aquí. Hay un decreto que si les interesaría mirarlo, también hay otro muy bacano que es el 1007 del 870. Estos 3 decretos, 0953 del 2013, 870 del 2017, si no estoy mal, y 1007 del 2018,
son decretos que sacó el ministerio para todo el tema de pago por servicios ambientales. La base del pago por servicios ambientales es el catastro multipropósito, ¿cierto? Entonces, miren que aquí la propuesta de definición tiene unos criterios del 953, que es básicamente todo el tema de pago por servicios ambientales enfocado al tema hídrico. Entonces, aquí son los criterios que ellos plantean. Población abastecida por los acueductos beneficiados, presencia del predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos humedales, importancia en la recarga de acuíferos, proporción de coberturas, grado de amenaza, que es lo que estamos hablando ahorita, fragilidad de los ecosistemas, conectividad ecosistémica, incidencia del predio en la calidad del agua. Entonces miren que si usted analiza eso y se pone como a pensarlo un poco más allá de lo que esto le propone, usted puede traducir esto en un lenguaje espacial, ¿cierto? Lo que vemos ahorita de estadística es un lenguaje. El que me está diciendo, yo estoy mirando el efecto del vecino mío sobre mí y el efecto de mi predio sobre el de mi vecino. Lo mismo acá, yo puedo traducir esto espacialmente en un análisis multicriterio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis multicriterio que englobe estos parámetros del decreto, que los defina espacialmente, y el predio que me sume más criterios de estos es más prioritario para la ¿qué? Para la conservación, para la caracterización, tanto de su administración de la tierra como sus recursos naturales para poder vincularlo a un medio de compensación ambiental. Entonces, ese es el modelo. Denme un momentico. El modelo lo que busca es una metodología de priorización, ¿cierto? Y busca focalizar predios dentro del ecosistema estratégico donde yo debería, digamos, focalizar mi trabajo de levantamiento jurídico y ambiental, catastral y ambiental, por llamarlo así. Entonces, llamamos uno que es la proximidad, básicamente es los predios que estén más cerca o las zonas más cerca a la bocatoma, ¿cierto? Que tienen mayor incidencia en la calidad del agua de esa bocatoma, mayor influencia sobre la bocatoma del acueducto, sobre el humedal. Recarga de acuíferos, todos, porque realmente todos están dentro del sistema de acuíferos de Yondó, ¿cierto? Que es del Magdalena Medio, entonces todo influye. Conectividad, ¿cómo lo evaluamos? Los predios que generan conectividad entre los diferentes espejos de agua y humedal que se generan en esa zona en especial. ¿Y por qué la conectividad se mira con esas distancias? Si ustedes ven ese arco iris ahí psicodélico, ustedes van a ver que, digamos, las zonas más cercanas generan mayor efecto de borde o mayor presión de borde sobre el humedal, ¿cierto? La condición, esto es muy bonito porque habla de la condición de los ecosistemas naturales. Si son áreas naturales a partir de la metodología Corin-Lancover o si son áreas transformadas, ¿cierto? El análisis que usted aquí puede sacar dos cosas dentro de la condición. Una, puede analizarlo desde amenaza o desde coberturas, ¿cierto? Si nos doblamos aquí, miren que hay uno que es grave amenaza a los ecosistemas naturales y la proporción de cobertura de ecosistemas naturales. Si yo priorizo las zonas con mayor transformación, quiere decir que estoy priorizando las zonas de mayor grave amenaza sobre un ecosistema natural. Si priorizo el ecosistema natural, también puedo decir que es la zona que tiene mayor proporción de coberturas. O puedo invertir el análisis. Yo puedo priorizar la zona de condición natural porque es más pequeña en términos de porcentaje que la zona transformada, o sea que tiene más riesgo de ser transformada según el patrón temporal del territorio, ¿cierto? Eso sería un análisis un poco más complejo dentro de eso. Y al final todas esas variables se suman, ¿cierto? Se llevan una tras otra, se genera una priorización predial. Esos predios rojitos son los que tienen mayor cantidad de variables acumuladas, o sea, que tienen mayor proximidad a la bocatoma, tienen mayor conectividad con los sistemas hídricos y tienen una mayor condición de coberturas naturales, un mayor grado de transformación, ¿cierto? Y finalmente se lleva otra vez al análisis clúster y mire pues cómo se ve de diferente y de interesante, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca? Identificar los valores altos. Mire que la zona roja, si nos devolvemos, son las zonas de mayor proximidad, de mayor conectividad, de mayor condición. Estamos analizando que esos predios tienen un patrón espacial porque todos ellos suman muchas variables del análisis, o sea, suman proximidad, condición, recarga de acuífero y condición de las coberturas naturales. Mientras que los predios azules me están diciendo a mí que tengo menos conjunción o menos combinación o sumatoria de estas variables. Entonces yo ya puedo tomar decisiones dentro de la gestión. Yo ya puedo decir cómo debo intervenir, si una estrategia de conservación debe intervenir estos predios. Listo, definimos la estrategia de conservación dentro de los predios rojos de mayor impacto en el recurso hídrico.
Entonces ahora levantemos el tema de la administración y de la propiedad para mirar quiénes son y mirar qué estrategias ya sociales y económicas puedo abordar con él que se articulen al catastro y que se articulen a la parte ambiental. Es un análisis multicriterio, digamos, entre comillas, sencillo, que lo que busca es entender un poco la heterogeneidad del territorio en función del recurso hídrico, ¿cierto? Y ya aquí le metemos un poquito de matemática para entender cómo se comporta esa ecuación, cómo se relaciona el predio con los otros y qué alternativas puedo tomar. O sea, yo le puedo pasar esto a un tomador de decisiones teso y el man puede tomar una buena decisión. Un forestal podría decirme acá, "Ve, vamos a caracterizar esos predios, identifiquemos qué factores de conectividad podemos generar, qué humedales podemos recuperar, qué cambio en los sistemas productivos podemos hacer para que eso ahí me mejore el sistema ambiental y de paso también le dé un beneficio a los propietarios. Yo aquí personalmente no valoraría meramente el catastro como tal, como una visión sesgada a que tiene que ser un avalúo por una construcción o por las condiciones que están establecidas en el catastro convencional. Digamos que aquí ya hay que mirar un poco más a fondo y es decir, venga, hay unas variables, hay una importancia ambiental, hay una importancia ecosistémica, una importancia social, una importancia económica, una importancia también catastral. Este ejercicio no se ha hecho, pero sería muy interesante hacerlo para el humedal de Barbacoas, abajo, también en Yondó, es mucho más abajo de esto. Ese humedal hace unos años tuvo un problema porque hubo asesinatos de manatí. Entonces, digamos que, ¿qué falla ahí? La misma administración de la tierra. Porque la administración de la tierra es la que realmente está la persona que está usufructuando ese uso, perdón, usufructuando ese suelo, ese recurso, y es el que genera eso, es un control. Una autoridad ambiental con estos temas de SIC aplicados a la gestión territorial multipropósito y con la articulación del catastro multipropósito, puede buscar grandes alternativas para la solución de conflictos en el territorio, por ejemplo, ¿cierto? Hablemoslo de temas de cambio climático, o sea, si usted modela la calidad del aire de una ciudad, lo cruza con el catastro multipropósito, usted puede tomar decisiones de cómo está la propiedad afectada por la contaminación. Y el catastro multipropósito se me puede articular con las bases de datos del DANE, de salud, y decirme, mire, ahí viven estas personas, tienen estos sexos, estas etnias, estos rangos de edad, estas enfermedades preexistentes, y viven en esos predios. Entonces se está afectando por un problema de contaminación industrial que está generando en el agua, en el suelo, en el aire, a estas personas que se asientan en ese territorio particular. Entonces, la visión del catastro multipropósito no es solamente subir un avalúo o subir un impuesto predial como lastimosamente se ve ahora en los territorios. No, la visión del catastro y la gestión territorial multipropósito es eso, es articularse con todos los dinámicos y todos los entes temáticos que se desarrollan en un territorio. Por eso quería traer los dos ejemplos, un ejemplo de caracterización catastral y un ejemplo de caracterización ambiental desde lo catastral, para ver que yo puedo articularlo desde una toma de decisiones diferente a lo que me plantea muchas veces el catastro, ¿cierto? Que eso es lo que se habla ahorita, el catastro con enfoque multipropósito, que no solamente sea para analizar la propiedad del registro de la tierra y los límites de la tierra, sino qué pasa en la tierra también, ¿cierto? Eso era todo, ¿cierto? O sea, como tener un poquito de lo que he trabajado en términos ambientales y catastrales y entregarles un poco de las dos visiones que he vivido con respecto a eso, ¿cierto? La visión ecosistémica y potencializadora del catastro, que yo también lo veo así, y la visión meramente, bueno, vamos a revisar en el territorio catastralmente qué hay, ¿cierto? No sé si alguno tenga alguna pregunta, algún aporte, pero eso es como lo que traía preparados para hoy, para entregarles un poco pues del conocimiento que he adquirido por ahí. Gracias. Bueno, mil gracias, Sebastián. En este momento entonces abrimos el espacio de preguntas. Recuerden que pueden activar el micrófono o también escribirnos por el chat para leerlas y que las pueda responder. Bueno, Sebastián, parece que no tenemos ninguna De una. pregunta. Creo que el tema quedó muy claro. Y tal vez. Entonces,
Te agradecemos muchísimo por habernos compartido este tema, esta presentación. También le agradecemos a cada una de las personas que nos acompañaron en esta tarde y les invitamos a continuar participando de los próximos espacios que tiene preparada la facultad para ustedes. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Gracias, que estén bien. Hasta luego.